la partida. Mari, compu chilcatufe, compu quimelfe, mele bain tatufa notranca unmu. Buenas tardes a todos quienes siguen por cuarto día esta jornada de antropología y arqueología 2021. Me toca en esta sección de la tarde, esta sección intermedia, ¿no?, de esta jornada, coordinar esta presentación, estas ponencias de una mesa que se ha denominado Política, Estado y Justicia. Y son temas, bueno, no menores. Estamos, digamos, en un momento especial, en una transición, vamos a decir, política, que sabemos dónde empezó con el estallido, ¿no? Hay expectativas puestas en los procesos superestructurales que están relacionadas con la Convención Constitucional, que está discutiendo un montón de materias que redundan, ¿no?, el día de mañana en la aplicación de las políticas públicas, pero también en las construcciones de nuevas ciudadanías, ¿no?, lo que se relaciona también con esa política, así como también en los espacios sociales, con su presión, van construyendo una forma de hacer ciudadanía y de relacionarse, ¿no?, con los poderes y los construyendo. Y bueno, el Estado, que sabemos que en estos territorios de Wallmapu está todavía en construcción, en una escala de tiempo, una visión, digamos, de larga vista, es poco, ¿no?, vamos a decir, el tiempo que lleva, pero sin embargo está ahí haciendo sus adaptaciones, a veces de forma torpe o otra de manera más eficiente. Están todos estos procesos operando sobre nosotros y nos están construyendo también las disciplinas como las que convocan a esta jornada. Y obviamente todos esperamos que las aspiraciones, que son valores de justicia, se puedan organizar y se puedan fundar también en los derechos que tenemos, tanto como individuos, como géneros, como colectivos, ¿no?, como trabajadores, en todo, ¿no?, en su en estos derechos de primera generación, segunda y tercera generación o derechos colectivos. Entonces, bueno, esos son como los marcos también en los cuales se pretende desarrollar esta temática del día de hoy, y también de experiencias concretas, ¿no?, que el trabajo de la antropología desarrolla, de la arqueología, ¿no?, en los microespacios, en servicios, ¿no?, y en la vinculación con la comunidad. Nosotros tenemos invitados, digamos, en esta mesa, que los vamos a ir presentando. Bueno, algunos ponencistas tuvieron algunos problemas, ya sus responsabilidades también académicas fuera del país los tuvieron que ausentar en el caso de una de ellas, y en el caso de otro inconveniente más ligado, ¿no?, a sus familias, han hecho que puedan retrasar su ponencia para la segunda parte de lo que está organizada el día de hoy. Entonces, le voy a pedir a quienes sí están, a quienes han llegado, y ya está Fernando Toro presente, que era el primero que aparece en esta mesa presente, para poder partir con él, y ahí vamos a ajustar, ¿no?, la segunda ponencia, que correspondía a Catherine, quien tiene ahí también un pedimento de tiempo, y ver si lo podemos, en ese sentido, adelantar la ponencia de Vladimir. Así es que les voy a pedir paciencia, y también el acompañamiento y la atención, ¿no?, profunda a los planteamientos de los colegas. Entonces, explicar la modalidad de todos estos días. Fernando, son 20 minutos los que se dan para la exposición. Si tú tienes, digamos, una presentación en PPT, la puedes proyectar, ¿no?, desde tu lugar. Cuando lleguemos 15 minutos, te voy a avisar, ¿no?, para que ya vayas concluyendo tu presentación. Y ahí pasamos a la otra exposición. Si hubiera por ahí un tema de esperar a alguien, podemos empezar también
las preguntas contigo. Bueno, entonces voy a dejar a Fernando Toro. Él es antropólogo, egresó, ¿no?, de la carrera de la Universidad Católica de Temuco. Él trabaja en el ámbito público, especialmente, particularmente municipal, en los servicios nacional, ¿no?, de prevención de drogas y alcohol. Actualmente él en Villarrica, en la comuna de Villarrica, coordina precisamente o es conductor de este servicio. Y él va a exponer un tema construido, ¿no?, con su colega Gabriela Garcés, relacionada con el enfoque intercultural en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Adelante, Fernando. Ya, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Antes de compartir la presentación, solamente saludar a todos y todas quienes están presentes hoy día. Agradecer también, por supuesto, la posibilidad de este espacio para poder también presentar a través de la experiencia desarrollada desde el ejercicio de la profesión como antropólogo en el contexto de la institucionalidad pública y básicamente algunas reflexiones que van naciendo y ojalá también sean pertinentes al trabajo de cada uno de ustedes. Voy a compartir pantalla. Solo si me puedes señalar si se ve bien. Sí, Fernando, se ve muy bien. Ya, súper, muchas gracias. Bueno, tal como lo señalaste, yo egresé el año 2004-2005 de la carrera de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, entre el 2000, a estudiar Antropología, y desde ahí básicamente mi trabajo ha sido en espacios públicos, en algunas municipalidades y también básicamente en el trabajo al interior del SENDA. El SENDA es la institución que anteriormente era denominada CONACE y que desde el 2011-2012 es un servicio público desde el cual se generan estrategias en torno a un fenómeno que tiene que ver con el consumo de alcohol y otras drogas, en términos principalmente preventivos. El título de la presentación dice Enfoque intercultural en la implementación de políticas públicas, y en el subtítulo de la experiencia en torno a un programa de prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Y es así porque en realidad hoy día no vamos a hablar mucho de drogas, un tema relevante e interesante también en términos de poder discutir y conversar. Pero más allá de eso, vamos a utilizar o voy a utilizar esta experiencia de trabajo en Senda para poder desarrollar aquí algunas reflexiones en torno a la importancia que visualizamos en términos de incorporar un enfoque intercultural en la implementación de las políticas públicas, también muy atingente a los procesos también que se están viviendo hoy día, tal como lo planteaste en un inicio en tu presentación, el contexto complejo y también interesante en términos del desarrollo de las disciplinas, de la ciencia social, la antropología en particular, abre innumerables posibilidades también de aportar desde la antropología, y por supuesto también todos esperamos que exista también una modificación y una reestructuración y transformación de lo que hoy día conocemos como nuestro Estado nacional, y que desde ahí básicamente también emergen las políticas públicas que se implementan en los distintos territorios. ¿Ya? Para partir quise generar una pequeña definición, al menos enfatizar el punto de vista desde el cual nosotros, en este caso, digo nosotros porque es un trabajo que realizamos con Gabriela Garcés, también antropóloga, hoy día no puedo estar acompañándome, tiene otro compromiso, pero lo desarrollamos junto a ella y otras profesionales también. Situarte de dónde comprendemos nosotros este concepto de la interculturalidad, ¿no? Y nosotros cuando fuimos pensando en este concepto y cómo incorporarlo dentro de las políticas públicas relacionadas con temas de prevención, nos fuimos dando cuenta también en el tiempo
de que es un concepto bastante amplio, es un concepto bastante polisémico y que requiere también de una propia definición por parte de quienes lo desean implementar o trabajar, y lo que no es fácil, ¿ah? Es complejo, es bastante complejo. Ya Gunther Diez, el antropólogo, nos menciona que las características o las perspectivas distintas asociadas al concepto de interculturalidad tienen que ver también de acuerdo al lugar donde emerge este discurso, ¿ah? Y él nos habla básicamente de tres grandes espacios en términos territoriales. El primero, Estados Unidos, Reino Unido, donde el énfasis está en la definición de ciertos grupos culturales, en el reconocimiento de ciertos grupos culturales. Él nos habla también de que en Europa continental el énfasis asociado a la interculturalidad está básicamente con la adquisición de ciertas competencias individuales para desenvolverse en una sociedad diversa y heterogénea en términos culturales. Y por supuesto, América Latina, con una realidad distinta, diferenciadora, donde este discurso de interculturalidad también emerge como una respuesta, ¿no?, a los procesos coloniales, y también emerge junto también a los distintos movimientos sociales indígenas que incorporan también en su discurso este concepto, ¿ah? Y hay algunas definiciones, no las voy a mencionar, pero solamente como referencia, para también reconocer desde dónde nos estamos parando cuando hablamos de enfoque intercultural. María Emilia Tijoux nos habla de la interculturalidad como una herramienta, ¿ah? Como algo para poder usar, ¿no?, como una herramienta para poder utilizar en torno a los procesos de segregación, racismo, del cual nosotros somos testigos en la sociedad moderna, contemporánea. Fidel Tubino nos habla, y me es muy interesante porque nos habla que la interculturalidad, más allá de una categoría teórica, es una propuesta ética, ¿ah? Una actitud, una manera de ser necesaria en un mundo que paradójicamente está más interconectado, pero al mismo tiempo incomunicado interculturalmente. Y por último, Catherine Walsh nos habla de la interculturalidad como una meta por alcanzar, ¿no?, desde la interculturalidad crítica, ¿no?, y hace esa diferenciación entre una interculturalidad funcional y una crítica que busca también reforzar identidades que han sido tradicionalmente excluidas con el fin de construir algo distinto, una convivencia distinta entre quienes somos partes de la sociedad, ¿ya? Es súper interesante cómo fuimos en este trabajo que realizamos, analizando el concepto y viendo sus distintas vertientes y sentidos de acuerdo a quienes las expresaban. Y llegamos también a una mirada que no sé si tiene un poco más de neutralidad, pero en definitiva nos permite simplificar, entre comillas, el concepto de interculturalidad y hacer algo que para mí es súper relevante en términos del aporte que este puede tener a las políticas públicas, que es la diferenciación entre lo que reconocemos como interculturalidad y multiculturalidad, ¿no?, cada una con implicancias distintas para poder desarrollar procesos de intervención. Jiménez nos habla de dos planos de comprensión del concepto, digamos, un plano fáctico, un plano de los hechos, y un plano normativo, ¿ah?, que tiene que ver con el desarrollo de nuestras propias conductas y acciones. Y nos habla de que en el caso de la multiculturalidad, en el plano fáctico de los hechos hay un reconocimiento, ¿cierto?, de la diversidad cultural, religiosa y lingüística de los distintos pueblos. Y en el plano normativo, el multiculturalismo lo que hace es reconocer esta diferencia en base a dos principios fundamentales, que es el principio de la igualdad y la diferencia. En cambio, la interculturalidad, desde del plano fáctico, lo que va a hacer es, más allá de reconocer la diversidad, es reconocer que hay relaciones interétnicas, que hay relaciones interlingüísticas, interreligiosas en el contexto en el cual nosotros nos situamos. Y en el plano normativo, el interculturalismo, más allá de reconocer la diferencia, y sumando a los principios de igualdad y de diferencia, nos plantea el principio de la interacción positiva, ¿ah?, que tiene que ver con cómo somos capaces de convivir en la diversidad. Entonces, este concepto también nos parece súper útil en términos del trabajo que pudimos realizar y que tiene que ver con cómo incorporamos un enfoque intercultural, no solamente en la materia de prevención del consumo de drogas y alcohol, que es lo que nosotros nos compete en ese momento, sino que también en las distintas políticas públicas que se insertan en los territorios y que muchas veces se actúa desde un discurso de interculturalidad, pero lo que vemos es más que nada un discurso multicultural, y que son políticas públicas que se diseñan para un otro,
y que en definitivamente lo que hacen es, si bien reconocen una diversidad, es encapsular esa diversidad y eliminar lo que es una cualidad importante de la cultura, que es su dinámica. Bueno, el concepto de interculturalidad y su relación con las políticas públicas, básicamente aquí hay una pregunta que, bueno, yo llevo varios años trabajando en el servicio, y esta pregunta cada vez tiene más sentido, ¿no? Y es cada vez más potente en términos de las discusiones que tenemos al interior de la institución, ¿no? Y que tiene que ver con cómo nosotros nos enfrentamos en la inserción en espacios institucionales ante la implementación de políticas públicas que aún, más allá de los discursos que expresan en términos de principios, misión y visión cada una de las instituciones, todavía tienden a ser muy uniformes y muy unidireccionales. ¿Ah? Nos situamos en un contexto de políticas públicas que tienen esas características enraizadas y cuesta mucho salirse de ellas, ¿ah? En términos institucionales. Entonces, es una lucha constante para poder incorporar ciertas ideas que permitan diversificar las intervenciones y hacerlas más participativas, más dialógicas. En respuesta, digamos, desde el rol de la antropología. Y en este sentido, el concepto de interculturalidad nos permite identificar al menos estos tres elementos. Lo primero es, claramente reconocemos la diversidad cultural del territorio. Reconocemos también que existen diversas prácticas asociadas a distintos sistemas de creencias, válidas, todas, por supuesto. Y cuando nosotros nos empezamos a involucrar en temas que desarrolla el servicio, como consumo de drogas, etcétera, también tenemos que estar abiertos a reconocer estas distintas prácticas asociadas a contextos que son diversos, ¿no? Muchas investigaciones se han hecho y muchos registros hay del consumo de alucinógenos, de plantas alucinógenas en contexto también de población indígena en general, en el mundo y en América Latina en particular. Entonces, abrirnos también a esos tipos de conocimientos y a esas creencias también es súper importante. Trabajamos nosotros harto con el tema de familia, como familia como un factor protector frente al tema del consumo de sustancias. Y también de ahí debemos reconocer que existen tipos de o vivencias en torno a la familia, y eso también tenemos que incorporarlo dentro de nuestras prácticas institucionales. Lo segundo es que reconocemos distintas dinámicas y relaciones interculturales que son conflictivas, que están marcadas por relaciones de poder, y donde emergen o podrían emerger ciertas conductas de riesgo y que es necesario que nosotros las podamos también visibilizar. Conductas como el suicidio adolescente, depresión, etcétera, tienen que ver no solamente con elementos individuales, sino que también tiene que ver con elementos asociados a procesos históricos y sociales que han vivido también el pueblo indígena en general, que están enmarcados dentro de lo que se denomina el trauma histórico, que pueden suscitar situaciones en términos de conductas de riesgo. Y por último, tratar de evitar la esencialización y la folclorización de las intervenciones. Entonces, está muy inserto dentro de las instituciones el visualizarse como instituciones con pertinencia cultural, haciendo una actividad o estar presente en un guillatún, estar presente en una actividad específica. Y lo que se hace ahí básicamente no es interculturalidad, sino que lo que se hace es encapsular, esencializar y folclorizar a las culturas que para nosotros son diferentes, ¿no? Y en ese sentido, aquí hay una cita que me gusta mucho porque también refleja cómo actuamos muchas veces como instituciones públicas, ¿no? Si se piensa que el diferente es el otro, y yo no me reconozco como portador de diferencia, el otro quedará alejado, siempre alguien con el que se tiene poco que ver, ¿no? Solemos interpretar al diferente como al otro, al que está fuera, ¿no? Y no marcamos que nosotros también tenemos aquella diferencia. Y es muy interesante también ir reconociéndola. Entonces, son estos tres elementos que visualizamos como interesantes en términos de las posibilidades que tenemos al incorporar el concepto de interculturalidad en el marco de la implementación de las políticas públicas. La experiencia concreta desarrollada, está ahí, hay una fotito del libro, ¿no? Hay una enfoque de interculturalidad, propuestas para estrategias de prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Ese fue el documento final que pudimos tener de esta asesoría que realizamos al Senda Nacional, digamos, para la elaboración de una propuesta para incorporar este enfoque intercultural
en el ámbito del consumo de alcohol y otras drogas. Y aquí quiero solamente pasar a comentar algunas cosas que nos parecieron interesantes de poder tomar en cuenta y posteriormente ir profundizando. Lo primero es que descubrimos algo que también sentíamos que ya lo habíamos ido viendo anteriormente, es que existe una escasa formación en conceptos asociados a interculturalidad en los técnicos y los profesionales que se desempeñan en distintos servicios, en este caso en el SENDA. Hay poca formación también y comprensión acerca de lo que significan los conceptos de cultura, identidad cultural, y otros conceptos que como antropólogo uno los tiene más como a la mano, ¿no? Los comprende un poquito más o al menos lo ha podido visualizar en pregrado, o aquellos que tienen también algún posgrado reconocen más estos conceptos. Sin embargo, la mayoría de las personas con las que nosotros trabajamos en la institucionalidad pública, por supuesto que no son antropólogos, y hay una escasa formación en torno a este concepto, y son súper importantes tener claridad con respecto a estos conceptos al momento de hacer una intervención. Entender o comprender lo que significa la interculturalidad al momento de implementar un trabajo específico con una comunidad mapuche, por ejemplo, es súper importante en términos de hacerlo bien, ¿no? Desde el respeto hasta la eficacia en la intervención. Nos dimos cuenta también que en el marco de la implementación de programas con pertinencia cultural y con el trabajo que hicimos en términos de la búsqueda de la bibliografía acerca de intervenciones con pertinencia cultural, hicimos esta como aclaración entre las adaptaciones y las prácticas que están fundadas en la cultura, ¿no? Nos dimos cuenta que la mayoría se mueve en esos ámbitos, ¿no? De las intervenciones a nivel nacional e internacional que se dicen con pertinencia cultural, están entre aquellas que son adaptaciones a intervenciones realizadas en otros contextos, que se adaptan al contexto, en este caso en población indígena, y aquellas que son básicamente construidas desde las propias comunidades, ¿no? Tenemos esos dos extremos, y por supuesto hay mucho más entre ambas. Algo sobre lo que vamos a volver, porque me parece muy interesante, tiene que ver con la tensión existente entre la fidelidad a la orientación técnica y el ajuste al contexto sociocultural. Lo voy a dejar ahí nomás porque voy a volver en eso, porque me parece muy interesante abordar en base al rol que tenemos nosotros también como antropólogos. Visualizamos muchos prejuicios instalados en torno a los consumos también, y eso es que también nos llama mucho la atención, que están inmersos también en el sentido común, lamentablemente, pero también están insertos también dentro de la institucionalidad, y algo que también tenemos que hacernos cargo. El asociar el consumo de alcohol a la población mapuche, o el consumo de alcohol a la ruralidad, está muy marcado en términos de prejuicios que han sido instalados en nuestra sociedad, también como una práctica colonizadora. Y por supuesto hay escasas prácticas en términos concretos que estén asociadas a un enfoque intercultural. Más bien hay elementos que podemos visualizar como prácticas más multiculturales, como de realización de actividades específicas con poblaciones específicas, pero que en realidad no buscan como desarrollar un diálogo intercultural, ¿no? Entonces también nos dimos cuenta de aquello. Y esto es lo que quería solamente ir mencionando un poquito mayor profundidad. ¿Por qué? Porque en definitiva es una de las tensiones que uno como antropólogo, o al menos yo, he sentido en el trabajo al interior de la institucionalidad. Y mi pregunta es quedando los últimos 5 minutos, Fernando, disculpa. Sí, perfecto, gracias, Pablo. El cómo como antropólogos podemos situarnos en esta tensión. Nosotros tenemos intervenciones o desarrollamos intervenciones, y las políticas públicas que emergen desde el Estado desarrollan intervenciones que, algunas de ellas, están basadas en la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son intervenciones que se han probado en otros contextos y que son traídas al contexto nacional o regional o comunal y son implementadas. No sabemos mucho acerca de cómo se adaptaron al contexto territorial. Y básicamente esas adaptaciones yo creo que tienen que ver básicamente con cuestiones metodológicas, más que cuestiones como de profundidad. Y la tensión está entre esas intervenciones que vienen, digamos, encapsuladas a través de un marco teórico, orientaciones técnicas, y la necesidad que tenemos nosotros de ajustarnos al contexto sociocultural donde nosotros trabajamos, ¿no? Y ahí está la tensión permanente y el aporte de la antropología ahí en términos de la posibilidad de
de generar procesos de adaptación que pasen desde una mera traducción de un texto a incorporar el sentido al contexto en el que se desarrolla. Y por supuesto, cómo avanzamos en el diseño de programas que sean desde las comunidades a través del diálogo intercultural que podemos generar en ese contexto. Y ahí, para ir cerrando, en los minutos que me quedan, de las propuestas que puedan emerger en ese trabajo, tiene que ver primero con elementos que tienen que ver con la carga institucional que uno lleva consigo al momento de generar una intervención, ¿no? Que tiene que ver con relativizar nuestro conocimiento institucional, ¿no? Muchas estrategias se desarrollan en torno a la entrega de herramientas, entrega de competencias. Sin embargo, aquí hay que relativizar nuestro propio conocimiento institucional, que significa abrirnos a otros conocimientos igualmente válidos. Lo segundo tiene que ver con dialogar en torno a prácticas culturales asociadas a distintas concepciones que vamos a encontrarnos en torno a lo que es la salud, lo que es el bienestar, lo que es la familia, entre otras. En este diálogo con las comunidades podemos encontrar conceptos que se puedan reunir en términos de propuestas en común, pero quizás nos vamos a encontrar con cuestiones que son totalmente distintas a las que la institucionalidad define. Lo tercero es reconocer factores de riesgo y protección específicos asociados a las relaciones interculturales y el cómo somos capaces también de reconocer cómo los procesos de migración forzada, cómo los procesos de reducción del territorio, cómo los procesos de discriminación, de violencia, etcétera, influyen en el desarrollo de conductas de riesgo asociadas a depresión, suicidio, consumo problemático de alcohol, etcétera. Y por supuesto el último elemento que tiene que ver con la importancia en la formación de competencias interculturales y los funcionarios, ¿ah? Hay una declaración de la UNESCO donde se señala que obviamente los individuos no nacen interculturalmente competentes y se vuelven competentes a través de la educación y por supuesto también de las experiencias vitales que cada uno tenemos, desde la cual nosotros generamos el diálogo con otros que son distintos, pero también tenemos las competencias para poder estar presentes y poder dialogar con ellos. Gracias por su atención. Bien, Fernando, gracias a ti, a esta presentación bastante interesante y obviamente vinculada, ¿no?, a una realidad que a veces no se asume o sobre la cual a veces se intervienen sin tener estos pareceres, ¿no?, que nos compartiste desde tu labor también como antropólogo y a cargo, digamos, de ese programa, ¿no?, el servicio. Entonces vamos y seguimos en esto. Ahí me acompañan los gallos, como siempre. Y aprovecho, digamos, de consultarnos si en el caso, digamos, de Vladimir, pudo ahí congeniar con Marcelo. Ahí está Marcelo, qué bien, qué bien. Si es que adelantamos, digamos, ahí está, ahí los veo. La exposición, ¿no?, en este rato y dejamos, ¿no? Terminamos aquí este bloque. Ya entonces aprovecho de consultarles si están en la disposición de hacer la presentación en este primer bloque, Marcelo, Vladimir. A quienes nos escuchan, ¿no?, y nos siguen, les pregunto porque ellos estaban en el segundo bloque, pero por esto que expliqué en un principio de alguna ausencia, entonces hubo que hacer estas adecuaciones. Entonces, Marcelo, Vladimir, mi pregunta es si pueden adelantar su exposición. Oye, gracias. Bueno, primero a todos, a todas, a todes, a tots, y especialmente a Fernando, que no lo veía hace tanto tiempo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Oye, miren, yo estoy complicado aquí en mi casa porque tenemos, como se dice, ¿no es cierto?, en la etnografía tenemos imponderables en este rato, y yo preferiría, ahora que veo que también entró la Katy, hola Katy, preferiría reservarme un ratito para poder tener mejores condiciones para hacer la presentación. ¿Sí? Bien, se entiende, Marcelo, y preguntamos a Catherine porque es
no era nomás un saludo a Catherine, ¿no? Sino que también una consulta, si estaba también esas posibilidades de poder adelantar esa exposición. Ya, ¿sí? Sí, no hay problema. Bien, bien. Entonces, vamos a pasar a Catherine. Ella es también egresada de la carrera de Antropología, titulada, y hoy día también cursa el magíster en Antropología, y nos va a exponer un tema que está relacionado, ¿no?, con las miradas de una antropóloga en una sala penal especializada en tiempos de pandemia. Entonces, Catherine, como ha sido la tónica, ¿no?, en estos días, tienes 20 minutos para tu exposición, y si tienes ahí un PPT o algo, lo puedes proyectar desde tu mismo computador. Y tal cual lo hice con Fernando, cuando vaya en los 15 minutos, te voy a avisar, ya, para que redondees tus ideas finales. Así es que, adelante. Ya, voy a intentar compartir pantalla. Sí. Ya, ¿ven mi pantalla, supongo? Esperamos un segundo. Sí, se ve bien, Catherine. Ya, súper. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a presentar parte de algunas consideraciones de un ejercicio etnográfico que hice dentro del programa de Magíster, que obedece al curso de etnografía. El título ya lo mencionó Pablo muy bien, es una antropóloga en una sala penal especializada en tiempos de pandemia. El surgimiento, digamos, de la sala. No logro hacer que se vea todo el power, como que no sé cómo acomodar la pantalla. Ahí le vamos a pedir ayuda a los administradores para que te puedan ayudar. Arriba dice iniciar presentación, no es eso, o sea, me imagino. Ay, claro, sí, muchas gracias. Gracias. Claro, sí, ahí era. Bueno, la puesta en marcha de esta sala es en 2014 y está relacionada, por supuesto, con la reforma procesal penal que se implementó progresivamente en la región de la Araucanía y en la región de Coquimbo. Y en 2014, a raíz un poco de un acuerdo que se hace entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, y también Fiscalía, se llega un poco como a un acuerdo para agrupar todas las causas con imputados mapuche en una misma sala. Eso también sucede en el Tribunal de Temuco, la primera sala parte en Carahue. De hecho, esta fotito obedece como, digamos, a la primera audiencia que se realizó en una sala especializada, que en 2014, bueno, de eso han pasado ya 7 años aproximadamente. Claramente cuando esto sucede, desde los actores institucionales se plantea como un espacio en donde se intenta que estén como en iguales condiciones todos los imputados mapuches, pero asimismo también la sala obedece a una cierta lógica de gestión institucional para poder agrupar todas las causas con imputados mapuches en un mismo bloque, un día a la semana. Entonces después eso se extiende a otros tribunales de la región, como a Coyipulli, Lautaro, Victoria, y en Temuco. En Temuco es los días miércoles, y este año también se está implementando los días jueves. Bueno, la otra foto que se puede ver un poco es como la nota de prensa respecto a cuando se lanzó esta sala mapuche. Ahí también, por supuesto,
se generaron ciertas suspicacias respecto a generar como cierta segregación étnica, generando como una sala mapuche aparte y una sala aparte de defensa común. Pero lo que persistió a través de los años es que solamente la defensa al interior de estas salas vienen a ser los especializados, porque el juez que hace parte de esta sala, como el fiscal, son parte de la denominada defensa común y ellos llegan a estas salas, digamos, en base a un sistema de turnos con el cual se organiza el Poder Judicial. Entonces, a 7 años de esta implementación, los únicos especializados, por decirlo de alguna manera, en esta sala mapuche siguen siendo los defensores penales que pertenecen a la Defensoría Penal Mapuche, y su especialización consiste en un curso que hacen después de una prueba de habilitación que tienen que hacer los abogados para ser defensores penales públicos en la Academia de Defensa Indígena, y eso sería como lo que los habilita para ser defensores penales mapuche. Entonces, estas salas especializadas se insertan dentro de esta lógica de la defensa especializada, aunque claramente no es excluyente, hay abogados privados, por decirlo, que también toman causas de imputados mapuche que pueden estar en esta sala, pero lo general es que sean como los abogados de la Defensoría Penal Mapuche los que toman este tipo de causas generalmente, y se realizan como diferentes audiencias con preparaciones de juicio oral, salidas alternativas, bueno, como diferentes tipos del proceso penal hacen parte como en esta sala, son audiencias bastante cortas, de 3 minutos, de 5 minutos, generalmente, a veces mucho más cortas, como que no logras saber bien, para mí, que soy como una observadora externa, qué pasó en esa audiencia, porque a veces es como una secuencia de 1 minuto. Y es bastante interesante, al menos para mí, como lo que me llama un poco la atención de por qué acercarme y por qué mirar etnográficamente estos espacios. Bueno, esta foto es referencial, la saqué de la página de la Defensoría Penal Pública, y es un poco como para que se vea cómo era la sala mapuche antes, digámoslo, en donde está como fiscales, defensores, jueces, como todas las partes graficadas muy en el espíritu de esta reforma procesal penal. Y lo interesante de esta sala es que se inserta en un contexto, ¿cierto?, de normas monoculturales. Bueno, ahora está como todo el tema de la Convención Constituyente, de posible reconocimiento más amplio a los derechos de los pueblos indígenas, pero en el contexto que yo investigué, e incluso en el que estamos actualmente, las normas legales y el Código Penal en sí sigue teniendo como un espíritu muy monocultural, y como ya adelantaba, lo único especializado vienen a ser los defensores, el tipo de defensa que se hace, si bien a veces tiene como algunos elementos que recogen como ciertos convenios internacionales, no sé si necesariamente podría yo, y de hecho eso es como lo que quería un poco ver en mi investigación etnográfica, si podía hablar o no de defensa cultural, o si solo en ocasiones se alude un poco a esto. Yo durante 2018 estuve haciendo mi práctica profesional en la Defensoría Penal Pública. Ahí por 3 meses concurrí todos los días miércoles a la Sala Penal Mapuche acompañando a los abogados defensores. Entonces, cuando yo fui las primeras veces, como que pensaba un poco y esperaba también encontrar como y escuchar alegaciones que pudieran aludir un poco a la identidad cultural de los imputados. Entonces, con el tiempo me fui notando y advirtiendo que eso era bastante poco común, por decirlo de alguna forma. A veces se mencionaba el convenio para ciertas salidas alternativas, pero se parecía mucho a las alegaciones de defensa que tú podías escuchar en una sala de defensa común. Entonces me quedó un poco dando vuelta a eso de qué lugar ocupaba la cultura de los imputados en estos espacios que se planteaban como especializados, o si solo eran como ciertos dispositivos que se estaban ahí como instaurando, como se han instaurado en tribunales, como, por decirlo un poco, cosméticos, de poner como carteles bilingües, pero en lo concreto tú ves que no hay o como yo lo veo, no hay una gran inclusión de esta diversidad cultural que se está planteando. Y desde ahí, cuando surgió como la posibilidad de hacer una pequeña investigación etnográfica en el curso de etnografía, pensé en mirar la sala mapuche, pero esta vez
en un contexto distinto, porque no tenía que ir a tribunales para entrar a la sala, sino que podía hacerlo, digamos, desde mi casa, desde el computador. Entonces era como observar el mismo espacio, pero esta vez desde la virtualidad. Esta foto también es referencial porque en audiencia, no sé si lo saben o no, yo creo que por lo menos los profes que se han trabajado este campo lo saben, no se pueden tomar capturas de pantalla, pero esta es una audiencia pública, ya saben más o menos de quién es. Bueno, para poder ingresar a este espacio, para poder hacer la etnografía desde la virtualidad, porque tribunales, como bueno, muchas otras instituciones, se tuvieron que adaptar un poco a la pandemia y cambiar su funcionamiento. Ellos implementaron, el mismo Poder Judicial implementó un protocolo y varios protocolos en base a cambiar todo su funcionamiento, usar plataformas como Zoom para llevar a cabo las audiencias. Dentro de eso, yo para poder entrar a observar la sala mapuche tuve que generar una solicitud a la encargada del tribunal, contarle un poco qué investigación quería hacer, para qué fines iba a usar, digamos, mi observación en esos espacios. La verdad no tuve mayor problema, aceptaron, digamos, que estuviera ahí observando, como alrededor como de 2 meses, estuve junio y algunas audiencias en julio. Ahí se dieron dinámicas un poco interesantes, porque generalmente cuando yo iba a la sala física estaba como público general, pero al ir a esta sala de audiencia pasaba algo que normalmente no pasa. En una observación, cuando tú vas como antropólogo a observar a tribunales, que tuve como una cierta interacción, por decirlo de alguna forma, con el magistrado o con el mismo encargado, en donde como que me saludaban y se despedían, como por micrófono, cosa que normalmente no va a pasar en la sala porque estás como público en la sala física y no va a interactuar mayormente. En ese enfrentarme al campo fue un poco, tenía como muchas preguntas que después fui simplificando y me quedé un poco como con dos, una que todavía está abierta y la otra obedece un poco a las dinámicas y qué dinámicas habían cambiado en la sala mapuche producto de la pandemia. Dado el corto tiempo de observación que tuve en la sala, no logro tener como, digamos, la respuesta a esas preguntas, pero sí pude notar ciertas cosas que se fueron rompiendo un poco en la misma ritualidad de la audiencia, en donde cuando el magistrado está hablando, nadie lo interrumpe, pero en la sala de Zoom muchas veces estaba como, por ejemplo, me pasó muchas veces que a veces la magistrada estaba como resolviendo algo y de pronto se conectaba un imputado o una víctima con su micrófono encendido y empezaba a hablar, entonces tenían que parar la audiencia, explicarle un poco así como, no, es que estamos haciendo esto. Muchas veces se equivocaban las personas de sala, entonces la mandaban como a su otra sala de Zoom para que pudiera, digamos, ir a su audiencia. Y otro elemento que me parecía muy importante también es que los imputados muchas veces, o las mismas víctimas, como cuando le estaban diciendo, no, ahora usted tiene que hacer esto, o le condenaron a esto, o su multa tiene que ir allá, o pagar tanto, las personas hacían cosas que en la sala física no hacían, como que le decían, pero es que no entiendo, no sé qué me está diciendo, como explíqueme, y se generaba como una cierta interpelación, digamos, como a la jueza planteándole que le explicara. Y también me he dado cuenta que los jueces explicaban mucho más de lo que lo hacían normalmente como en esta sala física. Me queda la duda también si necesariamente se hizo una cierta democratización de estos espacios en la plataforma Zoom, al donde todos nos estamos mirando frente a frente, elemento que no sucede en el tribunal y en la sala física. Y también me queda dando vuelta el tema de qué papel ocupa la cultura en estos espacios y me lo preguntaba, bueno, dentro de este ejercicio etnográfico también había que hacer como una entrevista, entonces yo entrevisté a un defensor penal público y justamente le intentaba preguntar eso y bueno, ahí dentro de las cosas que él me planteaba era que ellos, o para ellos, un poco el mismo hecho de hacer defensa a imputados mapuche ya en algún sentido era parte de hacer como defensa especializada y ahí también me empecé a cuestionar un poco qué era lo que yo entendía por defensa especializada, planteando muchas veces que no teníamos, digamos, como el mismo sentido de defensa especializada.
yo lo pensaba como alegaciones y defensas culturales, aludiendo a, no sé, condiciones culturales, delitos culturalmente motivados y ese tipo de cosas, y ellos me decían que más que eso, como la visión que él veía era como que ya al tener un imputado, y que ese imputado fuera parte de un pueblo indígena, para ellos ya eso ya era defensa especializada. Entonces, ya no están viendo mi pantalla, ¿cierto? No, no se ve la pantalla. Te Ya, quedan los últimos 5 minutos, Kate. ya, sí, eso está pensando. Ya, bueno, entonces dentro de eso, algunas consideraciones finales que quería compartir es que si bien puedo advertir cambios en las dinámicas de funcionamiento de tribunales, es necesario hacer mucho más trabajo de campo, pero por supuesto puedo relevar o plantear algunos elementos que me parecen relevantes, como los elementos simbólicos que ya no están presentes en esta sala virtual, la interrupción de ciertas prácticas ritualizadas entre los actores jurídicos, como les mencionaba en algún momento, y también que me parece interesante también como poder un poco desmenuzar las mismas categorías de entendimiento de las cuales yo estoy problematizando el espacio, un poco desmenuzar el espacio de la sala desde una diferenciación de las mismas personas que participan en ella, porque por una parte están las personas que vendrían a ser como no especializadas dentro de este espacio penal, que vendrían a ser las víctimas y los imputados, que comparten ideas, creencias y percepciones compartidas por el resto de la población sobre la justicia y el mundo jurídico, también diferenciando que los imputados que concurran a esta sala tienen una cultura distinta que está en pugna en cierta medida con el derecho chileno, porque algunos, digamos, comparten ciertos elementos de la cultura mapuche y de su mismo, digamos, norma jurídica, entendiendo también, por supuesto, que la cultura mapuche no es un todo homogéneo, y también está estas otras personas que forman parte de una comunidad específica, que son los mismos actores jurídicos, que tienen sus propios rituales, discursos, incluso lenguaje técnico, procedimientos y tiempos que tienen como sus propias lógicas y que por supuesto ahí podríamos hablar incluso de una cultura jurídica. Entonces, y también entendiendo que ellos mismos, dentro de los mismos actores jurídicos, tampoco hay una homogeneidad, sino que ahí tienen como diferentes niveles, ¿cierto?, de detenciones, diferenciación e intereses propios. Entonces, pese a esta heterogeneidad que hay entre estos actores, como también creo que como para poder profundizar más, ahí también tendría que más adelante como centrarme un poco en esta diferenciación e incluso tal vez ser más específica entre si voy a abordar solo actores como imputados y víctimas, solamente a los actores jurídicos y ese tipo de cosas. Y creo que eso, no sé si me queda más tiempo. Un par de minutos se quedan. ¿Cuánto? 2 minutos. Ya. No, creo que lo dejo hasta ahí, porque me... Gracias por escucharme. Bien, Catherine, gracias a ti por esta exposición. Y bueno, queda ahí abierta la palabra para los asistentes que recepcionaron, ¿no?, estos trabajos, estas ideas, para que podamos también comentarlos, poder hacer las consultas, y obviamente Fernando y Catherine no solamente se sientan con el deber de responder, sino que también de complementar lo que ya han planteado, si es que les quedaron ideas, ¿no?, sin mayor profundidad. Y bueno, ahí quizás comentar, ¿no?, de que muchas veces los enfoques de
de los temas, ¿no?, interculturales, nos pueden llevar a ver las cosas como bloques, ¿no?, interactuando, sociedades diferenciadas en relaciones o contextos desiguales, pero lo que vemos también en estas exposiciones es cómo el tema de la interculturalidad, de sujetos, ¿no?, que tienen o viven, ¿no?, en mundos culturales que son diferentes, se encuentran en espacios, ¿no?, como en este caso el de la sala penal, donde ahí problematiza la antropóloga, ¿no?, en su visión en esta etnografía, de cómo concebirla también como un lugar donde convergen, ¿no?, en una situación muchas veces desigual, actores que provienen, ¿no?, de estas tradiciones, de estos mundos, de estas experiencias culturales que los diferencian. Y si por más que se intenta, ¿no?, dar la idea de un espacio que atiende la diferencia, al final pareciera haber un continuo, ¿no?, y un continuo que reproduce la hegemonía de uno, ¿no?, sobre lo otro, y se hace como interesante la mirada y las preguntas que se hace, en este caso Gatter, ¿no? O sea, ¿esa sala qué es? ¿Una segregación étnica? Se está haciendo una defensa cultural, ¿no? Se pregunta, verdaderamente hay una inclusión real del otro, ¿no?, de su cultura, de sus categorías, de sus percepciones, y también más si en un contexto de pandemia algo cambió, ¿no?, especialmente la idea de ir democratizando esos espacios y ir permitiendo estos equilibrios, especialmente en las formas de expresarse, comunicarse, pero sobre todo también de fallar, comprendiendo bien, ¿no?, las motivaciones que están detrás de lo que uno puede después cargar como culpa, y por lo tanto fundar la idea de justicia. Entonces la pregunta es si se ocupa la cultura verdaderamente. También en el caso de Fernando, ¿no?, que está en un programa específico que está atendiendo problemáticas que además también cargadas, ¿no?, estigmatizadas por el resto de la sociedad, drogas, alcohol, y sabemos que hay instituciones que están abocadas desde hace tiempo, ¿no?, a eso, pero también ahí se funda en conjunto de una práctica interdisciplinaria, antropológica y de la psicología social, cómo hacer enfoques que también rescaten, ¿no?, esas propias prácticas que pueden venir de los mundos sociales, o sea, cómo también poderlas abordar, cómo legitimarlas y practicarlas, y sobre todo cómo eso va construyendo la idea de una política intercultural. Y nuevamente ahí recalco que en la convención hoy día se está precisamente hablando también desde esos parámetros, ¿no? La interculturalidad pareciera ser una idea que se quiere, ¿no?, instalar, pero ¿qué es lo que significa? ¿Cómo se practica? Bueno, ahí están las exposiciones y las de Fernando, ¿no?, que hacía alusión al trabajo que hace. Así es que Jessy, Yasmín, Vladimir, Víctor, Sebastián, Rosamel, Pablo, Melissa, Mario, Marcelo, Catherine, Juan Pablo, Jamil, Gonzalo, Gisela, Fernando, que los veo acá, ¿no? Alberto, Andrea, Benjamín, Denise, todos los que acompañan lo que están viendo tienen ahí la posibilidad ahora de poder comentar, complementar y ver también desde sus experiencias. Y con esto vamos a terminar el primer bloque, o sea, de las preguntas no que se hagan acá. Y le voy a dar la palabra ahí a Fabián, que tiene su mano alzada. Adelante, Fabián. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Visto que ofrece la palabra, le voy a tomar. Agradezco y felicito a ambos, ambas, hombres, como decía Marcelo adelante cuando... por sus presentaciones que, bueno, algo conocía de lo que hacía Catherine, no voy a ser la persona como sorprendida si de los profesores que le mandaron a hacer esas observaciones etnográficas. Y yo creo que, bueno, para retomar un poco lo que decía Pablo, yo creo, o sea, siempre interesante ver esta tensión que hay entre cómo uno idealiza la interculturalidad, la defensa especializada y realmente lo que están haciendo los actores. Y en ese sentido, a mí me pareció súper evidente lo que nos estaba comentando Fernando, en el sentido que
justamente en la mañana estamos hablando de la profesionalización de la profesión, entre otros de antropólogo o antropóloga, y ahí nos dan un ejemplo, digamos, de cómo al final, como un antropólogo en la institución, para mí es como, al menos lo que nos describió, es el antropólogo perfecto, porque no es él que está solamente aquí para aplicar automáticamente lo que le está pidiendo la institución, a diseñar como programa de manera muy abstracta. Realmente se ve una interacción con la realidad y una reflexión constante de una cierta manera sobre cómo tienen que trabajar en este contexto. Así que encontré que era interesante la forma que nos abordaba eso, pero justamente ahí yo siento que hay un poco de esa tensión también, o sea, atrás de eso, entre todas estas definiciones que se dan de la interculturalidad. Bueno, yo mismo que trabajo en un núcleo de estudios interculturales estamos acostumbrados a eso, como hay multitud de definición de la interculturalidad, pero en la práctica otra cosa, o sea, como uno puede venir con todo su bagaje de definición o nos piden formación en interculturalidad, como está comentando. Nosotros podemos dar cuenta de muchos enfoques sobre la interculturalidad, pues está la praxis, están los contextos particulares en que cada uno y cada una está trabajando de esta manera que ahí como cambia todo, porque ya los acercamientos a veces no son suficiente es necesario como contextualizarlo. Así que en ese sentido encuentro interesante, y para abarcar, digamos, algunos interrogantes que me quedo esto como un momento mostraste, Fernando, un manual de enfoque de interculturalidad. ¿A qué se refiere este enfoque de interculturalidad? Y como para una bajada aún más, porque a mí lo que echo de menos un poco en lo que no comento por un tema de tiempo que no presento, son situaciones concretas. ¿De qué significa trabajar la interculturalidad? Porque, o sea, durante mucho tiempo pensábamos que era un tema solamente lo mapuche, pero hoy en día sabemos que también como la interculturalidad involucra incluso en nuestra aquí en Gualmapu, involucra a otros actores o otra diversidad, ¿cierto? Porque concretamente, ¿qué significa, digamos, la integración de la interculturalidad en su práctica como profesional, de esta manera? ¿Cómo se baja, digamos, en cierta práctica o reorientación de programa o situaciones de esta manera que encontraría ser interesante poder como escuchar más sobre eso? Gracias. Bien, se agradece la consulta que hace ahí Fabián, y vamos a recoger otras más y luego les vamos a dar la palabra a Fernando y a Catherine para que puedan responder. Mleirantun. ¿Alguien tiene ahí una...? Yo tengo la mano. Ahí, Vladimir. Disculpa, Vladimir. Ya. No hay problema, Pablo. Sí, yo quería hacer un comentario, una pregunta en realidad también a la Katy, ¿sí? de su presentación, ¿cierto? Una antropóloga en los tribunales de justicia. Me parece que es interesante, y para mí en particular es interesante porque yo también en el año 2015 por ahí empecé a hacer etnografía en audiencia en tribunales, y yo tuve, no sé si la suerte, pero la diferencia, ¿cierto?, de estar en otras condiciones, y yo efectivamente podría ir a hacer las observaciones directo en el tribunal, ¿sí? Y ahí aprendí mucho, ¿sí? Justamente cómo los antropólogos, en mi caso, ¿no? Cómo un antropólogo puede mirar, leer, ¿cierto?, la audiencia que allí ocurren, ¿sí? Y también lo que ocurre, diríamos, extra audiencia, ¿sí? Lo que va pasando en los pasillos, en la sala del público, ¿sí? La llamada de atención de los gendarmes, por ejemplo, al público, etcétera, una serie de interacciones, encuentro también con la gente, y me da la impresión, como ya lo decía Katy, que en el caso de observarlo a través del computador, ¿sí? Se aplanan muchas de esas cosas, ¿sí? Pero en cambio me imagino que se ganan también otras, ¿sí? Por ejemplo, yo he sabido de casos, ¿no?, donde a los jueces, fiscales, defensores se les queda prendido el micrófono, ¿sí? Cómo se registran también esas situaciones que van también, ¿no? Porque Radcliffe Brown decía que en el trabajo de etnográfico, ¿cierto?,
uno empieza a, adopta, no tiene o genera, mejor dicho, un conocimiento tácito sobre ciertas situaciones que no es capaz de expresarlas, ¿cierto?, en términos de categorías, ¿sí? De categorías que me permitan, ¿cierto?, mostrar todo lo que yo puedo entender respecto de lo que estoy observando en un contexto, ¿sí? Hay una suerte, una clase de conocimiento, ¿verdad?, que se percibe, que lo vemos ahí en las interacciones, ¿sí?, pero que no necesariamente después quedan reflejados incluso en la etnografía, ¿no?, que ese conocimiento relacional que te permite decir, sí, estoy entendiendo una situación. Ya, entonces ahí mi comentario y pregunta tenía que ver con cómo, ¿cierto?, cómo se ve eso, ¿no? Porque tú, y te hago la pregunta porque tú, Katy, yo sé que también has observado audiencia no desde la virtualidad, sino que presencialmente. Entonces, si puedes establecer mejor aún las diferencias, y para ayudarte con eso, quizás me gustaría que te pudiese referir, ¿verdad? Que tú mencionaste en un momento que una de las cosas que observaba es la interrupción de prácticas ritualizadas. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son esas prácticas ritualizadas que se interrumpen? ¿Sí? Para saber, ¿cierto?, qué otra clase de práctica, porque yo igual comparto ahí que en el mundo del derecho, así como en muchos otros campos y ámbitos sociales, ¿cierto? Hay muchos comportamientos, cuestiones que están ritualizadas, ¿cierto? Que no puede ocurrir si no se hacen determinadas, ¿cierto?, acciones, ¿cierto? Y bueno, eso por un lado. ¿Ya? Y por otro lado, sí, me gustaría también saber cómo, en torno a las preguntas que tú ibas dejando, ¿sí? Si se trata de segregación étnica o racial, si se trata de una defensa cultural o no, ver cómo la misma observación permite ir respondiendo a esas preguntas, ¿ya? Para también tener una opinión como antropólogo en los tribunales de justicia, y para eso, ¿cierto? Yo creo que igual sería interesante ver... y que yo me di cuenta tarde cuando hacía también observación en tribunales, ¿no? Prestarle atención a lo que están diciendo los actores, ¿sí? Y tratar de, y eso tú lo mencionabas recién, Katy, tienen un argot propio, los jueces, los abogados, y uno a veces audiencias pasan en 30 segundos y uno no sabe qué ocurrió ahí, si de repente la gente entra y se va. Sí, y esa cuestión es súper difícil captarla, requiere tiempo, requiere familiarizarse un poco también con cuáles son las cosas, requiere preguntarle luego, ¿cierto?, al defensor, oye, ¿qué pasó aquí? Que no entendí nada. Sí, eso como un comentario general nomás, Katy, igual encuentro súper interesante el abordaje que estás desarrollando, y yo lo digo también porque como yo hice algo similar, creo que podemos ahí dialogar harto al respecto. Eso. Entonces, vamos a dar la palabra a Fernando y a Catherine para que puedan responder, y luego vamos a escuchar otras preguntas o comentarios que quieran hacer quienes asisten hoy día a este panel. Tiene la palabra Fernando, Catherine. ¿Quién quiere empezar? ¿Voy yo, te parece? Ya. Yo creo que la pregunta, yo creo que dentro de toda esta presentación es lo más complejo. Yo creo que el pasar del análisis como teórico, conceptual, a las prácticas, es lo que más cuesta en general. Sin embargo, yo creo que ahí yo hago una distinción entre la incorporación de un enfoque intercultural, como este texto lo plantea, desde la institucionalidad, digamos, pero también la diferencia en el territorio mismo, donde nosotros nos situamos a hacer intervención. Yo creo que ahí es importante generar eso porque incorporar un enfoque intercultural, tal como lo veníamos planteando, es mucho más difícil hacerlo en el ámbito de la institucionalidad, digamos, y ahí también recojo algunas como cuestiones que plantea Catherine también y que me hace mucho sentido. En realidad, como que el discurso, este discurso a nivel del Estado de incorporar el tema de la diversidad cultural pasa a ser un discurso y en realidad no se concreta, digamos, en la práctica. Nosotros, al menos acá en Villarrica, lo que hemos tratado de ir haciendo en términos de la incorporación de este enfoque intercultural es ir modificando ciertas prácticas y ciertos programas. Un poco tratando de tensarnos ahí lo más posible con la orientación técnica.
tratando de incorporar ciertos elementos que a mí me parecen interesantes de abordar cuando hacemos intervención social. En el ámbito, por ejemplo, de familia, donde nosotros trabajamos directamente con padres, madres, adultos cuidadores que desempeñan roles parentales y que en definitiva tienden a ser el primer espacio de socialización de niños, niñas y adolescentes. Tenemos programas que son muy verticales, que pretenden instalar herramientas, instalar habilidades, instalar competencias, y nosotros aquí en la comuna hemos tratado de ir adaptando esos programas, ir cambiando la forma en términos metodológicos para que esos talleres se transformen en encuentros primero, poner el punto de vista más en el diálogo que en la implementación o en la incorporación de ciertas herramientas. Entonces planteamos al menos empezar trabajando en términos del diálogo y la construcción en conjunto, y abrir espacios para la comprensión de las distintas formas en que se ejerce la parentalidad, o se evidencia la parentalidad en el contexto también mapuche. Estamos iniciando también un trabajo acá en una escuela, por ejemplo, donde más allá de juntarnos en una reunión de apoderados, vamos a trabajar la parentalidad desde la huerta, de la familia, el espacio de la huerta como un espacio del fortalecimiento del vínculo familiar, por ejemplo. Tratando de incorporar en nuestras prácticas aquellos elementos que el territorio desarrolla en lo cotidiano, más allá de incorporar elementos nuevos, es tratar de incorporarnos nosotros a lo que ellos ya se desarrolla en los territorios. Entonces, al menos en eso estamos trabajando, en desarrollar o en tratar de ir adaptando algunos programas que son demasiado verticales y uniformes e incorporando elementos más contextuales y generando también procesos más de diálogo, más horizontal con las comunidades. Bien, entonces le damos la palabra a Catherine. Ya. Anoté algunas cosas de la pregunta de David. Bueno, primero plantear que creo que necesito mucho más investigación de campo como para poder plantear, digamos, mi reflexión desde la antropología o misma reflexión como antropóloga. Siento que todavía es como muy inicial para plantear ciertas cosas o ser tajante en plantear ciertas diferencias, pero claro, hay algunas cosas que sí parecieran ser evidentes y hay otras que también vi cuando estuve haciendo observación en el espacio físico del tribunal, que en el Zoom no, digamos, no sé cómo pasaban, aunque claro, yo igual converso un poco con los defensores que acuden a la sala de Temuco, entonces más o menos sé cómo cambió incluso ese tras bambalinas. Y como bien decía Vladi, cuando se genera como los días miércoles la sala mapuche, generalmente los defensores hablan con las personas imputadas antes de la audiencia o en estos bloques que se dan, porque como la audiencia se desarrolla a veces en 2 o 3 bloques, entonces quedan a veces como unos espacios de media hora, 15 minutos, en donde los defensores hablan con los imputados si no han podido contactarse antes, pero en Zoom eso no pasaba. O tú no lo veías al menos, solamente decían ya, volvemos en 5 y todos apagaban las cámaras. Y claro, eso yo también se lo pregunté a los defensores qué pasaba con ese tras bambalinas, y me contaban que lo hacían a través de Zoom, como acá mismo nosotros si te mandas un mensaje en el chat privado con alguien más, lo iban solucionando un poco de esa forma, o pidiendo el número a la persona y la contactaban por teléfono. Dentro de cómo se interrumpen ciertas prácticas ritualizadas, recién igual lo mencionaba, un poco cuando la magistrada está hablando en una audiencia, ninguna interveniente va a interrumpir a la magistrada. Si se está hablando el defensor o el fiscal, la jueza, ¿cierto?, le puede hablar o decir que se atenga, le puede dar ciertas indicaciones, pero cuando ella habla, es parte como de este escenario jurídico en donde nadie va a interrumpir al juez cuando éste está hablando. Pero en Zoom pasa mucho que a veces el imputado encendió el micrófono o llegaba alguien a la sala con el micrófono encendido, o alguien que estaba siendo parte, una víctima, un imputado, dejaba su micrófono encendido, había ruido exterior, y son situaciones que se dan y que ellos no necesariamente pueden controlar. Y también me parece como interesante, parece que lo mencionaste, Vladi, de que es complejo igual ir captando un poco las lógicas de las audiencias, porque yo también lo mencioné, son muchas audiencias, a veces son 30 audiencias, de 8:30 a 1 o de 9 a 12,
secuencias de 2 minutos, 1 minuto, a veces menos, a veces no entiendes muy bien qué pasó y estás como en la otra y ya empezó la otra audiencia y tú como observador externo intentando saber un poco qué pasó. En un momento yo me fijaba como mucho en qué se resolvió, si le dieron pena, si no. Entonces después ya como al final, digamos, de mis últimas observaciones también me puse un poco a ver otras cosas como le explicó no la magistrada al imputado, qué finalmente se alegó, más allá de qué se resolvió en la audiencia en específico. Y también siempre realizando este ejercicio que es un poco digamos, distinto, porque generalmente cuando te enseñan un poco en pregrado, que tienes que ir como a investigar estos otros, que son distintos a ti, pero en este caso observar un espacio como un tribunal oral es como una institución que es parte de tu sociedad, por decirlo de alguna forma, entonces también tienes como que ir descotidianizando cosas que de alguna manera conociste de niño, que era la justicia, el tribunal, como ir problematizando elementos que siempre de alguna manera han estado relacionados en tu vida, más allá de que no sea una especialista en el tema. Y también en la misma medida en que, si bien hay antropólogos que han realizado, acá mismo de hecho en este espacio están, que han realizado etnografía en tribunales, tampoco hay como una receta metodológica, digamos, para tener ahí como el acercamiento preciso, digamos, o necesario ahí para poder ir sacando, no sé, o ir advirtiendo como elementos y generar como los grandes hallazgos. Siento que de momento no estoy como en esa condición, sino siento que estoy como en un acercamiento muy inicial todavía, incluso como a problematizar ciertas cosas y hay muchas preguntas que me estoy haciendo y que todavía tampoco estoy como en condiciones de resolver. Eso, no sé si respondí la vida a lo que me estabas preguntando. Bien, Catherine. Y ahora paso ahí la palabra a quien de los que están acá presentes, Uchil, Catufe, si tienen, digamos, alguna consulta, quieren también complementar, compartir, digamos, una experiencia o una apreciación, está abierta ahí la palabra, el micrófono. También a los emails, a los profesores, ¿no? Tanto antropólogos che o arqueólogos che, ¿no? Entonces ahí que se peleen ahí por preguntar o comentar, Bueno, ¿no? Sería bueno a través de la experiencia. A bueno, veces yo quiero comentar. no se ve la mano, no sé si Marcelo, Rosamel, Sí, ya, es que a veces se ve la mano, otras veces no. Adelante, ya. ¿Quién primero entonces nos advertí? El lonco. Bueno, gracias, Rosamel. Oye, sí, me parece interesante cómo se va expandiendo, ¿sí? La mirada intercultural a los distintos espacios de servicio, ¿sí? De servicio público, y cómo esto llega incluso al ámbito de lo que trabaja Fernando. Así que es, entiendo, Fernando Senda, ¿no? No alcancé a escucharte completamente, pero sí, ya. Particularmente porque, bueno, ese es un espacio que, como todos sabemos, está obligado a las políticas prohibicionistas, ¿no? En torno a los hábitos, a las prácticas, a las costumbres, ¿sí? Ya centenarias de muchos pueblos, de muchas sociedades, de muchas culturas, en torno a la búsqueda de placer o también, ¿no es cierto?, de calma, ¿sí? O incluso de excitación, o sea, como todo el abanico de posibilidades ligadas a la afectación del sistema nervioso central, en principio, ¿ya? Y luego también de otras dimensiones que están asociadas particularmente a la búsqueda de experiencia en torno a la ampliación, por ejemplo, de la conciencia, o también, ¿no es cierto?, al desarrollo intelectual o, ¿cierto?, de la vida religiosa. Por lo tanto, me parece que desde luego que considerando ¿sí? Esas otras zonas a partir de las cuales también se despliegan estas prácticas, una mirada intercultural es necesaria, ¿ya? Es necesaria totalmente.
¿ya? Y sin embargo, yo lo que, digamos, advierto así sin haber estudiado el campo propiamente, o haber participado, qué sé yo, en iniciativas ligadas tanto al conocimiento como a la intervención en el área, me parece que, no sé si nuestra sociedad, ¿cierto? Con la impronta que tiene, primero Senda era CONACE, ¿sí? O sea, el Consejo Nacional de Control, pues, ¿ya? De control de estupefacientes, más encima tenía una nomenclatura bien, digamos, como decimonónica, ¿no? No sé si está preparada justamente como para poder incorporar justamente una visión que sea más dialogante, ¿sí? Menos estigmatizante, ¿sí? Menos, qué sé yo, prohibicionista, como decía, ¿ya? Y que por lo tanto pueda de alguna forma abrirse, ¿sí? Al reconocimiento también de prácticas asociadas, ¿sí? Incluso a espacios instituidos dentro de, sin ir más lejos, dentro de la propia sociedad chilena, ¿no? O también, ¿cierto?, dentro de espacios instituidos que van permeando, ya como a partir también de los procesos de globalización particularmente, ciertos sectores de la sociedad chilena, para no referirme todavía a los pueblos indígenas, que tienen, como sabemos, ¿no es cierto?, ya también instituidas muchas de las prácticas asociadas también a estas experiencias, ¿sí? A las experiencias particularmente en la esfera ritual o religiosa, ¿ya? O conmemorativa, ¿no es cierto?, festiva, en las cuales se busca también, ¿no es cierto?, propiciar digamos, un cambio, por lo menos en los estados de conciencia, ¿ya? Y entonces, digo eso porque también nosotros, desde el punto de vista de los cruces, ¿sí?, en los que estamos de alguna forma también trabajando ya desde hace algunos años, hemos visto cómo en la esfera penal llegan ciertos casos donde justamente está en juego, digamos, el uso o el consumo de ciertas sustancias, ¿sí? Ciertas sustancias que siguen siendo, como decía, prohibidas. O sea, todavía en Chile no se avanza, ¿no es cierto?, a legalizar el consumo ni siquiera terapéutico de cannabis. Ya vemos que hay ciertas experiencias notables a nivel comparado en otros países, sin ir más lejos, entiendo, ¿no es cierto?, que en Buenos Aires, ya como en particular, ¿cierto?, como es un país federado, un estado federado, hay políticas allí que de alguna manera han permitido, han facilitado todo el consumo de cannabis, lo mismo que pasa, ¿no es cierto?, ya a Uruguay, para todos nosotros como paraíso, ¿no? Después tenemos México, de ahí, ¿cierto?, ya pasamos a otros estados del país del norte y así. O sea, como que hay experiencias que van acumulando y que van mostrando también, ¿no es cierto?, que la llamada lucha contra el flagelo, ¿sí?, hay que llevarla también por otros derroteros, ¿no?, por otros caminos. ¿Ya? Y entonces, volviendo un poquito a la esfera de la penalización, ¿no es cierto? Lo que vemos nosotros es que aquí intervienen una serie de instituciones que son propias de las sociedades del control, propias de las sociedades, digamos, de la normalización, de la normalidad. Entonces está la escuela, está, qué sé yo, están todos los servicios de salud, están, ¿no es cierto?, qué sé yo, hoy día el mundo del trabajo también está comprometido con estas luchas en contra de, ¿ya? Y que, ¿cierto?, a partir de una pequeña detección que en cualquiera de esos espacios institucionales se establezca de alguien, ¿no es cierto?, que está, qué sé yo, siendo usuario, que, qué sé yo, compromete de alguna manera alguna de sus funciones, ¿no es cierto?, en ejercicio de la labor, ya sea educativa, ¿cierto?, o formativa, o laboral, o sanitaria, inmediatamente, ¿cierto?, enviado ahí, en el fondo es judicializado, ¿sí? ¿Ya? Obviamente que yo creo que ahí están funcionando las instituciones, ¿sí? Pero no están funcionando las instituciones cuando se trata, ¿no es cierto?, de hacer una lectura, ¿sí?, que sea también respetuosa, o que al menos, ¿cierto?, busque una comprensión de las prácticas que están asociadas a los distintos tipos de consumo de sustancias. ¿Ya? Y creo que en el fondo hay un campo súper interesante, fértil, muy potente para indagar y para reflexionar sobre estas cuestiones. Entonces, más que una pregunta para el Fernando,
plantearlo, ¿cierto?, como a título también de una reflexión, que quizás puede también, ¿cierto?, ser inspiradora de repente como para que él, ¿cierto?, tome más vuelo también en esta parte de la conversación. ¿Ya? Eventualmente la pregunta sería si tú has notado también cómo están funcionando allí las prácticas judicializadoras, ¿no? Bajo el entendido de que nuestra sociedad todavía no logra avanzar, ¿sí? Comparativamente respecto a otras sociedades en una comprensión positiva. Si bien en la ciudadanía hay una percepción, por ejemplo, respecto al consumo de cannabis, cierto que no es la misma percepción que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, ¿sí? De todas formas, en todo el mundo de las instituciones formales, ¿no es cierto?, de los sectores donde se toman decisiones, esto no logra cuajar, ¿ya? Hasta ahí. Entonces, vamos a dar una última intervención a Rosamil, que haya pedido la palabra, y bueno, ya estamos en el límite del primer bloque. Yo estoy jugando también con los tiempos, y porque seguramente en el segundo bloque vamos a tener una presentación de la que estaban contempladas, entonces ahí podemos jugar con el tiempo, pero tratemos igual de ajustarnos en esta parte, y le doy la palabra entonces a Rosamel. Y obviamente después el espacio para que puedan responder, y de ahí terminamos este bloque. Adelante, Rosamel. Ya vale. Mari Peña. Bueno, yo no puedo dejar de saludar a Catherine y a Fernando, que fueron alumnos para mí muy especiales y muy importantes en mi vida. Y sobre todo, no alcancé a escuchar a Fernando su presentación, pero a Catherine me parece elocuente de que ella esté manejando un discurso y una oratoria que me parece muy, muy interesante. En primer lugar, digo eso porque en antropología nos cuesta mucho entrar al escenario, digamos, de los abogados y todo ese discurso que uno encuentra allí, ¿no? Entonces, esa oratoria yo creo que es muy bueno lo que estás desarrollando allí. Eso en primer lugar. Y en lo sustancial, a mí, lo que siempre me preocupa en los espacios que estamos viviendo, y seguramente con lo que viene ahora, los cambios que se avecinan, vamos a encontrar unos espacios que van a estar manejados de alguna manera con determinados actores. Y en ese sentido, creo yo que es muy interesante para la antropología hacer una descripción y un análisis de cómo se están manejando los actores en esos espacios donde ellos definen las políticas, establecen los acuerdos, definen, no sé, un montón de cosas, y eso creo que le falta a la antropología. Y me estoy refiriendo concretamente al asunto del poder. Y el poder está en el lenguaje, el poder está en el espacio que hay en los tribunales, el poder también en la forma de cómo los individuos participan allí adentro de los tribunales. Para mí es una micropolítica del poder, pero tremendamente importante poderlo definir, describir e interpretar. Entonces yo creo que mi pregunta va en esa dirección, y en ese sentido yo creo que vienen momentos cruciales para la antropología, porque a lo mejor estas cosas se estaban dando de alguna manera, pero ahora lo que viene yo creo que vamos a encontrarnos con campos nuevos de escenario, de debate, de actores, y ahí tenemos que romper de alguna manera, los antropólogos tenemos que atrevernos a no quedarnos mirando el proceso, sino que también decir, aquí es el asunto, por esta vía vamos, con toda la experiencia que ya tenemos en antropología. Y también lo último, y ahí no hablo más, yo quiero saludar también a la escuela y a los compañeros y amigas y todo lo que estamos ahí en antropología, que hemos podido levantar un escenario, digamos, en el campo de la antropología jurídica. Y yo creo que eso es un valor tremendamente importante, tremendamente importante. Yo creo que si seguimos así podemos
no sé, darnos a conocer en el mundo como un centro de investigación y de problemáticas que tienen que ver con los derechos, en todo el ámbito de la palabra. Eso nomás, Pablo, gracias, Peuca y Alpeín. Ley. Entonces, Catherine y Fernando tienen la palabra, le voy a dar 2 minutos a cada uno para que puedan responder. Y de todas maneras, a la vuelta, las preguntas que queden en los comentarios se las vamos a hacer igual, así es que vamos a aprovechar si nos queda más tiempo ahí para profundizar más en este aspecto y adelante. Si quiere partir Fernando o Catherine, ya el que tome la palabra no. Ya parto yo para hacerlo diferente. Bueno, agradezco las palabras del profesor Rosamel. Yo encuentro que, wow, que sí, pues, muy interesante, también me parece un poco necesario, por eso me acerqué también a estos temas como para que, no sé si la antropología abandone, pero que no todos nos dediquemos un poco como a estar siempre mirando, por decir, a los desplazados, a los subalternos también, que estemos mirando las instituciones del poder, las leyes, las mismas políticas interculturales, y no solo, digamos, desde como su contenido, qué es lo que nos está diciendo esta política, sino más bien mirarla desde su práctica, mirarla cómo se está haciendo esta política, cómo se está implementando esta política, en este caso de la Sala Mapuche, cómo la desarrollan las mismas personas, digamos, que vendrían a ser como los operadores de justicia. Me parece que son elementos súper necesarios como para también pensar una antropología que en alguna medida, y aunque claro, esto como que siempre suena un poco a algo que se ha dicho mucho, pero no se hace mucho, como que se dice mucho en pensar en una antropología más comprometida o que en una antropología que pueda proponer ciertas cosas a la sociedad, pero en concreto no pasa mucho. Entonces de ahí también me resuena y me hace mucho sentido lo que plantea el profesor Rosamel, porque que no podemos estar como expectantes las antropólogas y los antropólogos, sino que también tenemos que, digamos, ser parte un poco de las decisiones, de las discusiones que se están dando en un nivel más macro también de la sociedad. Y creo que eso puedo aportar. Bueno, yo quiero aprovechar en estos 2 minutos, no quiero dejar de saludar al profesor Rosamel Millamán, mi profesor guía de tesis pregrado. Un abrazo, profesor. Y Marcelo hizo un análisis y lanzó una pregunta que en 2 minutos ya es muy difícil de abordarla, pero creo que es súper importante porque estoy inserto en ese mundo, ¿no? Estoy inserto en esa institucionalidad represora, digamos, prohibitiva, una institucionalidad que sigue hablando de la droga como el flagelo de la droga, y que lo que trata de hacer es simplificar una realidad, un fenómeno que al revés debe ser complejizado cada vez más. Se habla del problema de la droga, yo trato de hablar mucho del fenómeno de la droga y el consumo problemático de alguna sustancia. Yo creo que es importante hacer esa distinción, porque yo cuando entro hablando del fenómeno de la droga me abro también hay procesos que tienen que ver con diversos sistemas de creencias o cosmovisiones que utilizan ciertas sustancias y que no son problemáticas para la sociedad en la cual se desarrolla. Y yo creo que también ahí hay una gran tarea de la antropología también de visibilizar esos procesos, ¿no? Esas sociedades, esas culturas que utilizan, tal como decía Marcelo, algunas sustancias para distintos fines, desde el placer hasta la relación con la divinidad. Yo creo que es súper importante eso, enmarcarlo. Y cuando hablo de complejizar, también es como la institución en la cual soy parte deja de hablar del fenómeno o el problema de la droga desde un punto de vista biopsicosocial e incorpora el elemento cultural, que tiende a complejizar mucho más esto. Entonces, para mí es súper importante y difícil en el marco de la institucionalidad poder incorporar ciertos elementos porque la institucionalidad está marcada desde su nacimiento con el elemento prohibitivo, con el flagelo, con una mirada súper negativa de la sustancia. Pero el debate está abierto, yo creo, y más aún hoy en día, y tal como planteaba el profesor Rosamel,
este también es un tema que hay que entrar a debatir, y la antropología también tiene mucho que decir en términos de cómo poder mirar las drogas no desde el punto de vista prohibitivo, sino que mirar las drogas desde una mirada mucho más compleja y mucho más dialogante con las personas. Así que yo creo que es un desafío ahí interesante, que sobrepasan este espacio, digamos, como en términos de la conversación. Ley a Fitofa Troy. Entonces, esta primera parte ya la damos por terminada. Las preguntas, consultas, comentarios, alcance, digamos, que los demás tenemos, en la medida que nos quede tiempo, ¿no? La segunda parte las podemos desarrollar. Así es que Catherine y Fernando, o sea, siéntanse obviamente en la segunda parte igual como en la posibilidad, ¿no?, de complementar lo que dijeron, si faltó algo, discutirlo, ¿no?, con lo que viene también, y también recibir algunas preguntas o comentarios que puedan haber quedado pendientes. Entonces vamos a parar, vamos a tomar el descanso, ¿no?, entre este primer y segundo bloque, y estamos viéndonos a la vuelta de 10 minutos que nos dan, ¿no? Y bueno, ahí nos van a volver a escuchar. Entonces,